Buenas tardes, Dios te bendiga. Vamos a seguir eh, escudriñando la escritura, en este caso el capítulo 6, perdón, el libro de Juan. Ya vamos en un pasaje bastante largo. Jesús el pan de vida. Vamos a ver de qué trata. Vemos en la imagen como algo de trigo, ahí en una tabla, ¿verdad? Con un pan. eh, Jesús el pan de vida. Entonces es una alegoría realmente, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata. Dice. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque os viste las señales, no porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces aquí vemos como Cristo eh, sustentó una necesidad del pueblo de Israel, ¿verdad? En ese momento que era el comer, ¿verdad? Pero no solo era comer, porque muchas personas comen, sino que se saciaron, como ya les había dicho en el video anterior. Hay un castigo por el pecado, ¿verdad? Que es no saciarse. Hay gente que come mucho y no se sacia, no están llenos por el mismo castigo del pecado, ¿verdad? Que aquí Cristo entonces los bendijo y se saciaron, se sintieron llenos, contentos, ¿verdad? Sustentados. Y por eso fueron a Cristo, no por tanto por los milagros, sino porque comieron pan, que Cristo mismo lo dice. Porque no porque he visto las señales, o sea, los milagros, las curaciones, la sanidad, la liberación, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces aquí vemos cómo nos hace una invitación a devolver la palabra de alguna u otra manera, ¿verdad? No es que sea todos los días, sino de alguna u otra manera, tal vez en tu propia familia, primeramente si eres nuevo o recién convertido, pero tal vez en el trabajo, incluso con los amigos, incluso a través de internet, de muchas maneras se puede divulgar la palabra. Aquí Cristo nos hace la invitación a ella, ¿verdad? Divulgar la palabra eh, a nuestro alrededor. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Entonces, aquí la prioridad en su momento para Cristo era hacer que creyeran en Él, que Él era el Mesías, lo cual es poco interesante porque en el video anterior les había dicho que cuando multiplicó los peces y los panes, lo iban a hacer rey. Entonces Cristo, al haber multiplicado la comida, le dio una prueba muy grande de que era el Mesías, ¿verdad? Incluso ahí dice, pero entiende Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse un momento solo. Entonces Cristo quería que creyeran en él, ¿verdad? Pero no para ser los reyes, sino para ser salvos. Entonces era la prioridad de Cristo que creyeran en él, pero para que fueran salvos. ¿Verdad? Este es el que... Eh, y otra cita que dice, porque Dios de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces por eso que cree en Jesús, no para que hacerlo rey, sino para ser salvos a través de él. Versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Entonces, aquí dudaron un poco, porque les digo, Cristo venía de forma espiritual, o sea, a sanar, ¿verdad? A predicar, a hacer milagros y eso, no para ser rey. Entonces, les costaba mucho trabajo a los judíos poder aceptar eso, ¿verdad? Porque no iban a ver a un Jesús guerrero, ¿verdad? En contra de los romanos, echándoles plagas. No hubiera, de hecho, en una ocasión curó al siervo de un centurión romano, ¿verdad? Entonces no iba contra los romanos. Entonces le dijeron a Cristo, ¿qué obra haces? Dice, nuestros padres comieron la maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí, entonces, ellos hacen memoria, diciendo que ya conocían algo
más espiritual que la comida que Cristo le multiplicó, que es el maná, ¿verdad? Porque ese maná que es del cielo, que era comida de ángel, dice la palabra. Entonces, este, y Cristo dice, yo soy el verdadero pan del cielo, ¿verdad? No, mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo, refiriéndose a sí mismo. Le dijeron, Señor, no siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que me viene no tendrá hambre, y el que me cree no tendrá sed jamás. Aquí Cristo lo que da a entender, vemos ahí la copa, ¿verdad? Que se usaba para beber vino. De hecho, esa copa solo se usaba durante la Pascua. Obviamente que los judíos tenían por tradición, por lo menos en aquella época, comer pan con vino, pero no en una copa. La copa se usaba nada más cuando la Pascua, ¿verdad? Con una celebración importante. Normalmente se hacía en un vaso, ¿verdad? Cuando era así, un día normal, no se celebra nada, era un vaso así, sencillo. Este, Dice, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que me cree no tendrá sed jamás. Es decir, que el Cristo liberarnos del pecado nos devuelve, nos restaura, ¿verdad? Ya prosperas, pero eso es porque hasta que está Cristo te fuiste moldeado y te liberó del pecado, ya después de liberar el pecado, entonces no tiene prosperidad, no antes de eso. Mas os he dicho, con que me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, aquí Cristo da a entender que cualquiera puede acercarse a Él. Samaritanos, egipcios, árabes, griegos, sirofenicios, cualquiera puede acercarse a Él. Publicanos y pecadores, dice. No le echo fuera porque al que a mí viene y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces aquí van a entender que no nada más judíos, ¿verdad? Sino cualquiera. Aquí dice claramente el que viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí le está diciendo, no es que yo lo decida así, sino que el Padre me lo dio así, ¿verdad? No es que yo quiera hacer salvos a todos, sino que el Padre me dijo, es para todos, no es para los judíos. Que la salvación viene de los judíos, pero no nada más los judíos son salvos, sino cualquiera que se acerque a Cristo. Y esta es la voluntad del Padre, el que envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, ¿verdad? Ya habíamos hablado eso de la resurrección. La palabra dice eh, que los que resucitan primero son para vida eterna y los que resuciten en la segunda resurrección es para condenación. Pero entonces hay que Cristo remarca, ¿verdad?, que la salvación, buscar a Dios no es prioridad en la vida de cualquier persona. Pero entonces tener una relación únicamente con Dios es prioridad por sobre todas las cosas, sino que lo resuciten en el día posterior, esa es prioridad. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Entonces en aquel momento se podía hacer, porque Cristo estaba físicamente aquí en la tierra, no está físicamente aquí en la tierra, está el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no está Cristo aquí en la tierra, que va a venir, pero no está aquí. Entonces en aquel momento es el único momento en el que esto se cumple fue hace 2000 años, cuando Cristo estaba ahí, ¿verdad? Ahorita no podemos ver a Cristo porque no está aquí, pero está el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Dice, cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces murmurarán entonces de Él, los judíos, porque he dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces aquí como que ya se está poniendo un poquito más espiritual, mucha alegoría, ¿verdad? O sea, Cristo físicamente pues estuvo en un cuerpo humano, ¿verdad? Es carne, ¿verdad? O sea, incluso los judíos decían, ¿cómo nos va a dar de comer de su carne y beber de su sangre? Entonces,
no entendían que era una alegoría. Entonces, de hecho, eso de comer su sangre y beber comer su pan y beber su sangre es una alegoría en la Santa Cena, eso se hace solamente en la Santa Cena. Decía, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo descendió? Entonces lo que pasa es que Cristo lo vieron nacer. Bueno, lo vieron crecer más bien porque no lo vieron nacer. Lo vieron crecer ahí en Belén. Y que fue donde vivió primero, después se fue a vivir a Capernaum, cuando empezó a predicar. Y la gente lo conocía, si vieran que era, de hecho, él mismo era carpintero, tomó el oficio de su padre físico aquí en la tierra que fue José. Entonces Jesús respondió y les dijo, no moriréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Entonces aquí vemos como Dios es el que mueve los corazones, ¿verdad? Pero porque, o sea, nadie puede buscar a Dios a menos que sea avivado por Dios mismo, ¿verdad? Escritos son los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquí vemos entonces cómo Dios obra en los corazones, ¿verdad? De hecho, se dice que el Espíritu Santo es el que redarguye, ¿verdad? El que convence. De hecho, ¿cómo escuché eso? Que el Espíritu Santo el que convence a la gente, no nosotros. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces aquí vemos como lo que pasa aquí es una alegoría. Recuerden que en aquel momento había un templo, ¿verdad? Y en ese dentro del templo había una cortina que separaba el arca. Esto quiere decir Cristo, que había algo que separaba en la presencia de Dios que estaba en el arca de las personas. O sea, solamente el sacerdote era el único que se podía meter donde estaba el arca, que es el lugar santísimo, ¿verdad? Solamente los sacerdotes. Entonces, por eso Cristo decía, este, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. Entonces, ¿qué daba a decir a entender Cristo? ¿Qué daba a entender Cristo? Que Cristo es el camino al Padre, ¿verdad? La puerta al Padre, porque por eso decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, tiene vida eterna. ¿Qué se refiere a que tiene vida eterna? O sea que una vez que muera físicamente aquí en la tierra, se va al cielo, donde va a seguir disfrutando, donde va a seguir viviendo, donde hay paz, tranquilidad. La gente que muere se va al infierno, pues va a sufrir. De hecho, ¿por qué se dice que tiene vida eterna? Porque la relación con Dios, la comunión con Dios, estar cerca de Dios, es vida. Y la gente que está en el infierno está alejada de Dios. Y por eso dice que está muerto. ¿Por qué se dice que la gente que está en el infierno está muerta? Porque están alejadas de la presencia de Dios. Y los que están vivos están cerca de la presencia de Dios. Esa es la diferencia. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron la maná en el desierto y murieron, lo cual es cierto. Solamente, si no mal recuerdo, fue Josué, Caleb, dos, me parece que en realidad fueron como tres, de todos los que salieron de Egipto. Solamente tres entraron a la tierra prometida, ni siquiera Moisés. Moisés murió antes. De hecho, nada más contempló la tierra prometida y falleció Moisés. O sea, todos los demás murieron. Los que entraron a la tierra prometida eran los hijos de eso. De hecho, nacieron en el desierto. Entonces, toda la generación que salió de Egipto fue muerta. Nada más Josué, Caleb, me parece que había otra persona. Nada más tres me parece que fueron los que entraron a la tierra desde Egipto. ¿Verdad? Nada más ellos tres. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Entonces, recordemos que eso de comer el pan se refiere a estudiar la palabra, ¿verdad? Cuando tú lees
te estás alimentando no físicamente, pero sí espiritualmente, especialmente cuando es la vida, te alimentas espiritualmente, ¿verdad? De hecho, como dije, es un tipo de caloría. Podemos comer físicamente pan, pollo, carne, diferentes cosas físicamente. Espiritualmente pueden ser alabanzas, pueden ser lectura de Biblia, la oración, ¿verdad? Predicar incluso es un tipo de comer, ¿verdad? Recuerden que Cristo cuando estaba samaritana, estaba predicando a la samaritana y ¿qué decía? Un pan tengo que comer. De qué eres predicar, o sea, todo lo que es ministración es comida, de forma espiritual hablando, espiritualmente, que alimenta tu espíritu, ¿verdad? Dice, versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Pero entonces se refiere a la lectura de Biblia, a trabajar en la obra en algunas ocasiones. No todos están llamados a trabajar en la obra, nada más algunos, pero sí todos estamos llamados a leer la Biblia, a orar, a así invitar a otras personas a divulgar la palabra de alguna u otra manera. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí entonces Cristo estaba diciendo, yo voy a ofrecer a mi carne, mi cuerpo, voy a ser crucificado por la vida del mundo, ¿verdad? Entonces Él ofreció su cuerpo, ¿verdad? Para ser golpeado, como el precio que debe pagar por sacar al ser humano del infierno. Entonces para ganarse el derecho de sacar al ser humano del infierno, Cristo tenía que pagar un precio que era la crucifixión, era el dolor de Cristo. Es el precio que había que pagar por sacar al ser humano del infierno. Entonces ahí ofreció su carne por la vida del mundo. De hecho, aquí se mundo decir cualquier persona, si no judío o no. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Refiriéndose, eh, yo cuando ahorita que estoy leyendo esto me vienen a la mente dos cosas, la Biblia y el bautismo. De hecho hay una palabra que dice que el que creyere fuera bautizado será salvo. Entonces aquí me da a entender que lo que quiere Cristo es aceptar a Cristo, ¿verdad? Leer la Biblia y bautizarse. El que come mi carne y bebe mi sangre, de vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. A ver, ¿por qué necesitamos la carne y la sangre de Cristo? Porque, como le dije, la palabra y el bautismo nos da comunión con Dios, ¿verdad? Nos hace entender la verdad. En una ocasión escuché que una persona dijo que tanto se alejó de Dios, eh, empezó a los vicios otra vez, solo por haberse alejado, por haber dejado de leer la Biblia, de congregarse, y practicó pecado otra vez, o sea, los vicios y eso. Entonces, por eso decía Cristo que es verdadera comida, verdadera bebida, que nos abre los ojos, nos mantiene firmes ante el pecado. El que come mi carne y mi sangre, en mi permanece yo en él. Como me vive el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así como el que me come, él también vivirá por mí. Aquí, dentro de Cristo, que el Padre es el que lo sustenta, que lo que ha hecho no lo ha hecho de sí mismo, sino que el Padre le dio esa autoridad, ese poder. De hecho, en alguna ocasión los judíos decían, por Belcebú hace milagros, cuando dicen, no, en el nombre de Dios, ¿verdad? Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron la maná y murieron. El que coma este pan vivirá eternamente.
Entonces, eso de vivir eternamente es dejar el pecado, ¿verdad? Es congregarse, leer la Biblia, tener comunión a través de la oración y demás. Pues estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Capernaum es la primera ciudad donde llegó Cristo, ya cuando predicaba. Recuerda que Cristo creció en Belén, ¿verdad? Yo cuando estaba grande, este, se supone que a los 31 años, vamos, a los 30 años, se fue a Capernaum a predicar eso. Capernaum era la ciudad más pecadora de todo Israel. Ahí predicó Cristo donde más pecado había. Y luego de allí se fue a otras ciudades, ¿verdad? A Tiberias, a, vamos a ver qué otras ciudades, a Saulón. Entonces anduvo predicando Cristo por todos esos lugares. Azor, Dan, Damasco, Dor. Anduvo Cristo por muchas ciudades, Belén, Hebrón, Betel y demás ciudades por las que anduvo Cristo. Entonces, ahí Cristo empezó en Capernaum a predicar cuando recién se bautizó y todo. Empezó a predicando en Capernaum primeramente. Que volvió a Belén, sí es cierto, pero ya después. Bueno, entonces ahí sería el pasaje de Jesús el pan de vida del libro de Juan capítulo 6. Bueno, entonces espero que haya sido bendición, Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.